Hola a todos, bienvenidos. En breve vamos a iniciar la grabación. Muy bien, muy bienvenidos a este último día de esta serie de seminarios de contrataciones abiertas y su uso para Latinoamérica. Hoy nos acompaña Andrés en la parte técnica de la llamada. Andrés ya le conocen, estuvo en el día 2 de la introducción a OCDS. Y bueno, hoy, siendo el último día de esta serie de seminarios, vamos a hacer un análisis de los datos de contrataciones abiertas en Excel. ¿Sí? Esta serie de seminarios está organizada por Open Contracting Partnership y IVOS. Bueno. Mi nombre es Natalia Valdés y formo parte de la mesa de ayuda para implementar la publicación de datos en OCDS, la mesa de ayuda técnica, donde ayudamos a los publicadores y usuarios a utilizar y a implementar estos datos. ¿Sí? Soy ingeniera informática y bueno, hoy vamos a usar Excel. Entonces es importante tener conocimientos básicos sobre Excel. De todas maneras, si no tienen Excel, en las funciones que vamos a ver son bastante básicas, sencillas, y van a encontrar su equivalente seguramente en otros programas como Google Sheet o otros programas que tengan. Bueno, entonces primeramente Andrés le va a compartir un link para completar con sus datos sobre de dónde vienen, si es que desean, pueden completar ahí sus datos, su nombre, su apellido, de qué sector público vienen. Y también al final del documento pueden colocar sus preguntas que vamos a ir respondiendo. Vamos a responder al final o vamos a ver cuándo respondemos las preguntas, si es que son muchas, si es que son complicadas, depende. Entonces, si por favor pueden ir completando. Bueno, antes de empezar, ya quisiera decirles que muchísimas gracias por estar participando de esta sesión. Estamos muy felices por el éxito que tuvo la convocatoria que tuvo esta serie de seminarios. Y bueno, espero que les sirva de ayuda, que hayan aprendido, que se hayan interiorizado más en lo que significa el estándar de datos abiertos y le hayan perdido el miedo por lo menos, ¿verdad? Entonces, empezamos. Hoy vamos a recapitular un poquito sobre OCDS. Vamos a descargar los datos del Poder Judicial de Costa Rica, que es un nuevo publicador. Vamos a entender estos datos en su versión Excel, ¿sí? Cómo los campos OCDS son representados en el formato tabular, cómo las relaciones de 1 a muchos se representan en este formato tabular, y cómo saber qué significa cada columna, que es muy, muy importante. Vamos a hacer un cálculo un poco mediano, digamos, de resumen de contratos, ¿sí? De la suma total de contratos por moneda y por el estado del contrato. Y finalmente vemos las preguntas. Bueno, recapitulando sobre OCDS. Como ya sabemos, vamos a ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Ahí sí se puede ver mejor, es importante que se vea bien. Bueno, OCDS es el estándar de datos, el estándar para publicación de datos sobre las contrataciones públicas, ¿sí? Que nos dice qué publicar, cómo publicar y en qué formato de datos abiertos. Porque claro, yo puedo tener todos mis datos y toda la buena predisposición de querer
ser transparente y publicar estos datos, pero no sé cómo tengo que publicar, qué datos, hasta qué nivel, en qué formato, en qué estructura. Realmente si nos ponemos del lado del publicador, es un dolor de cabeza pensar cómo hacer para publicar estos datos. Y en eso es donde ayuda el estándar de datos del OCDS, ¿sí? Está enfocado en las necesidades del usuario también y desarrollado en base a casos de uso. Entonces, acá ya se hizo todo el trabajo de ver qué datos son los importantes, qué son los más útiles para los usuarios y cómo hacer esto a nivel técnico, incluso todo el ciclo para extraer los datos, cómo publicar, cómo mejorar y realmente que eso finalmente tenga un impacto, ¿no? Entonces, es importante repasar que un proceso de contratación tiene estas etapas, ¿sí? Primero empieza con la planeación, luego la licitación, la adjudicación, el contrato y la implementación. A lo largo de un proceso de contratación, yo como publicador puedo tener ya los datos de planeación y publicar estos datos, ¿sí? Y más adelante, como 2 meses después, tengo los datos de licitación, publico ahora, tengo los datos de licitación de este proceso. Y más adelante de vuelta tengo nuevos datos y publico los datos de adjudicación. Estos datos se fueron publicando en distintos momentos del tiempo, ¿sí? Y la forma de que yo como usuario pueda unir estos datos es a través del identificador único del proceso de contratación, el OSIT. Esto es muy importante para entender cómo más o menos unimos todos estos datos que se van publicando en diferentes momentos del año o en el tiempo, ¿sí? El identificador único del proceso es único a nivel mundial. ¿Qué más? Bueno, esto me parece que es muy sencillo. Ya habíamos visto esto con Andrés, ¿verdad? También están los componentes de OCDS, que es el esquema que nos dice qué publicar, cómo publicar, qué valores puede tomar. Pero nosotros como usuarios no nos preocupamos tanto por eso, ¿no? La documentación, esto sí nos interesa, queremos saber qué significa cada columna, qué valores puede tomar. Y el último componente del estándar es las iteraciones, a través de las cuales nosotros vamos mejorando el estándar, incluyendo nuevos atributos, nuevos datos, de acuerdo a lo que vamos viendo que necesita el publicador o los usuarios, ¿sí? Entonces, está muy bien estructurado para lograr el mejor estándar, la mejor forma de publicar los datos de contrataciones. Bueno, ahora directamente vamos a empezar ya a descargar los datos, en este caso del Poder Judicial de Costa Rica, ¿sí? Entonces, a partir de que ustedes tengan el Excel, ahí vamos a empezar a analizar el Excel. Ustedes van a poder ir mirando el Excel a medida que yo voy explicando. ¿Cómo acceder a los datos? Entonces, el Poder Judicial de Costa Rica tiene una página que tiene conjuntos de datos que ellos publican. No todos están en OCDS, eso es importante. Solo hay un conjunto de datos, como se puede ver acá. A ver si mi puntero se ve. Acá. Estándar de datos para relaciones abiertas OCDS. Acá están los datos en formato OCDS. En este de abajo ya no están en formato OCDS. Todos los otros conjuntos no están en formato OCDS. Sí, eso es importante para que no se confundan. La forma más fácil, yo les puedo pasar este link, pero también ustedes pueden googlear en cualquier momento si necesitan. Simplemente poniendo en su buscador, no hace falta que sea Google, ¿verdad? Pero poniendo en su buscador Poder Judicial Costa Rica estándar de datos o Poder Judicial Costa Rica OCDS,
le va a salir el título que recién estábamos viendo de Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, OCDS, del Poder Judicial de Costa Rica. Le va a llevar a esta página. Acá podemos ver que tenemos las contrataciones, pero en formato JSON, que es uno de los formatos de datos abiertos, muy útil, pero para personas técnicas, ¿no? Si yo soy informática, si yo estoy programando, a mí ese JSON me es muy útil, pero para visualizar, para nosotros, para los usuarios, no sé, para periodistas o otro tipo de usuarios que se siente más cómodo con una planilla Excel, donde ya pueden hacer cálculos, esto no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, como este es un publicador relativamente nuevo, está mejorando sus datos, todavía no tiene la opción de descargar en Excel, pero la ventaja de estar publicando en OCDS es que yo ya sé cómo están los datos, yo sé qué esperar al descargar esto, y ya existen herramientas que transforman los datos de un formato a otro, ¿sí? Entonces yo tengo en JSON estos datos de contrataciones, pero puedo transformar a Excel. Ese trabajo ya hice yo por ustedes y está en este link que creo que les va a compartir Andrés en el chat. Sí. Entonces ustedes pueden descargar este Excel que tiene todos los datos de contrataciones de Costa Rica, del Poder Judicial de Costa Rica, del año pasado, sí, del 2020. Voy a darle un tiempo para que descarguen. Por favor, avisen si tienen algún problema. Tienen que tener una opción arriba de descargar, así como se ve acá. O si no, va a estar en los 3 puntitos. Sí, me pueden decir también en el chat si pudieron descargar, si no tuvieron problemas. Muy bien, sí se pudo descargar, dice María. Gracias, gracias Laura. Entonces, antes de empezar, siempre es bueno, no importa qué datos estemos mirando. En este caso estamos viendo lo del Poder Judicial de Costa Rica, pero obviamente puedo querer analizar cualquier otro tipo de dato. Y OCDS, en parte del estándar es decir cuál es la política de publicación de estos datos. Entonces es muy interesante mirar la política de publicación del publicador para entrar en contexto de dónde vienen estos datos, qué ley les habilitó para publicar, cada cuánto actualizan, ¿sí? En este caso, el Poder Judicial tiene este documento de lineamiento de publicación de datos abiertos del Poder Judicial, donde incluso explica todo el proceso por el que se pasa hasta llegar a los datos en OCDS que son publicados, cada cuánto se va actualizando, ¿sí? Muy interesante, muy importante estar al tanto de eso. Muy bien, espero que se esté entendiendo hasta ahora. Ahora vamos a entender esta versión de Excel. Si a ustedes les sale acá en pantalla completa, ustedes pueden salir de la pantalla completa, tiene una opción arriba, donde para poder ver mi presentación y también ver el Excel. O vamos a ver nomás toda la presentación y al final juntos vamos a... Yo voy a compartirle mi pantalla y vamos a ver el Excel cuando yo manipulo el Excel, ¿sí? Pueden también mirar solamente la presentación ahora, como se sientan más cómodos. Entonces, al abrir el Excel, lo primero que vemos es que tiene varias hojas abajo, varios tabs. Y el primer tab es el de procesos, ¿sí? Claramente ahí tenemos los procesos de contratación. Como habíamos explicado, como que se pueden publicar datos en distintos momentos del tiempo.
Cada vez que uno publica unos datos, eso se llama entrega. Hago una entrega de los datos. Por eso la primera columna dice ID de entrega. La segunda columna, la columna B, dice Open Contracting ID. Este es el ID del que tanto hablamos, que es el identificador único del proceso de contratación. Entonces, en este caso, el Poder Judicial siempre actualiza sus entregas y tiene solo una entrega por contrato. Sí, esta parte es un poquito complicada, pero ustedes solo tienen que entender que no hay que complicarse entre ID entrega y Open Contracting ID. En este caso, cada contrato tiene un solo ID de entrega. Entonces, cuando vamos revisando los datos, podemos unir esos datos por el ID de entrega. Si nos vamos moviendo entre los tabs, yo sé a qué contrato pertenece mirando la columna de ID de entrega. Pero, ¿por qué tiene otros tabs? Ya me asusta, son muchísimos datos, muchísimas columnas. ¿Por qué tiene otros datos? Porque existen listas también de cosas, ¿no? Si nosotros nos vamos moviendo más hacia la derecha, dentro del tab de procesos, vamos a ver que de repente hay datos que dicen licitación, 2 puntos, valor, monto, valor, moneda. ¿Esto qué significa? Como un proceso tiene una sola licitación, entonces esto no hace falta que esté en una hoja aparte. Es una relación 1 a 1. Ay, no quiero confundirles demasiado, pero es muy sencillo. Entonces, en la hoja de procesos tenemos los datos del proceso, que pueden ser la organización la organización que compradora, el tipo de inicio, y también entonces después tenemos la parte de licitación, que sería, por ejemplo, el valor de la licitación, el monto de la licitación, el ID de la licitación, ¿sí? Vamos diferenciando así el conjunto de datos que pertenece a la licitación. Si vemos acá abajo, licitación, 2 puntos, valor, monto, este sería el valor de la licitación de ese proceso de contratación, que podría ser que no tenga todavía una licitación en el proceso de contratación, puede ser que esté recién en planeación, ¿sí? En planeamiento. La moneda de ese valor, el método de contratación, ¿sí? Los datos de la licitación tenemos acá. A ver, para entender mejor, un poquitito difícil de explicar. Un proceso de contratación posee una planeación, una licitación, pero puede tener varias partes involucradas, varias adjudicaciones, varios contratos, ¿sí? Y a su vez, una adjudicación puede poseer varios ítems adjudicados, varios proveedores adjudicados, ¿sí? Entonces acá si nos fijamos abajo, es así como se ve el Excel. Tenemos el tab de procesos, donde están todos los datos de procesos, la licitación de ese proceso porque es de A1, y la planeación también de ese proceso. Si hay datos sobre cuando se empezó a planificar ese proceso de contratación, van a estar en esta pestaña. Adjudicaciones. Pueden haber muchas adjudicaciones para un solo proceso de contratación. Entonces podemos encontrar todas las adjudicaciones en este tab. Pero para una adjudicación pueden haber varios artículos adjudicados. Espero que se esté entendiendo. También pueden haber varios proveedores. Por ejemplo, si yo me voy al tab de adjudicaciones, puedo ordenar por el ID de entrega y encontré yo que este proceso de contratación tiene 4 adjudicaciones. ¿Sí? Este es un ejemplo. De esta manera es que se puede visualizar el listado de adjudicaciones. Espero que se esté entendiendo hasta ahí. Ahora vamos a ver, por ejemplo, los artículos adjudicados. Me puedo ir entonces al tab de artículos adjudicados y busco en el ID de adjudicación
Acá vemos el ID de adjudicación. Cómo filtrar. Lo que yo hice acá fue copié este ID de la adjudicación que estaba en la pestaña adjudicaciones y filtré esta columna de ID de adjudicación. Entonces vemos que esta adjudicación tiene 4 ítems adjudicados. ¿Sí? Bueno, lo siguiente importante es, no se preocupen si se están confundiendo, después vamos a mirar, yo voy a ir recorriendo el Excel con ustedes. ¿Qué significa cada columna? Sí, tenemos muchísimas columnas, pero queremos saber qué significa cada columna para no equivocarnos en nuestro análisis. Ahí es donde de vuelta utilizar el estándar nos da una gran ventaja, porque el estándar define con exactitud qué significa cada campo y sus posibles valores. Cada columna equivale a un campo del estándar, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy analizando el Excel y quiero saber qué significa esta columna, tengo que ir a esta página, standard.opencontracting.org. Allí me voy a encontrar con esta página con los datos, la introducción a lo que es el estándar. Y bueno, el primer problema está en inglés. Entonces, abajo hay un combo de idioma. Y seleccionamos español. Y ahí vamos a ver toda la página, toda la documentación en español. Genial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar los contratos. Yo quiero saber qué significa cada columna del contrato. Acá tenemos todos los campos de un contrato, según el estándar. Si el publicador publicó en estándar OCDS, estos son los campos posibles que puede haber sobre el contrato. Por ejemplo, estado del contrato. Es el estatus actual del contrato de la lista cerrada de contract status. Entonces yo quiero saber, ¿y qué valores puede tener el estado del contrato? Y le hacemos clic a contract status y nos lleva a la lista de posibles valores del contrato. Estos son los valores que pueden tomar que están en inglés, pero bueno, acá está la traducción, ¿sí? Pendiente, activo, cancelado o terminado. ¿Qué exactamente significa que esté terminado? Acá está la descripción. ¿Qué exactamente significa que esté cancelado? Así, estos son los únicos valores que puede tomar ese campo. Eso es muy útil si sabemos qué esperar, qué podemos encontrar en ese campo. Y esto porque es una lista cerrada de valores. Espero que me estén siguiendo hasta ahí. Entonces, por ejemplo, otra cosa muy útil es qué significa el rol de la parte. En un proceso de contratación podemos tener varias partes involucradas y queremos entender qué significa supplier. Supplier es proveedor. Una entidad adjudicada a una contratación para dar bienes, trabajos o servicios. Tenemos toda la explicación acá de lo que significa cada valor que encontremos, cada campo que encontremos en el Excel. Entonces, ahora vamos a la parte más divertida. Vamos a hacer un cálculo. Sí, entonces... o primero les muestro ya el Excel hasta donde vimos. Dejar de compartir. Vamos a ver el Excel. Para ver si estamos entendiendo. Bueno. Este es el Excel que ustedes descargaron. Como habíamos dicho, acá en la primera pestaña es la pestaña de procesos. ¿Sí? Tenemos todos los datos del proceso. Nos vamos hacia la derecha y empiezan los datos de la licitación. Sé que son los datos de la licitación porque está escrito en el título licitación, ID de la licitación. Licitación,
título de la licitación. Así nos vamos. Criterios. Idioma de la entrega. Y también tenemos por lo menos un dato de la planeación. Esta es la etapa más difícil para los publicadores de publicar porque no suele estar digitalizada la parte de la planeación. Entonces, esta es la primera pestaña de procesos. Si nos vamos a adjudicaciones, acá vemos todas las adjudicaciones que puedo saber a qué proceso pertenece por el ID de entrega. Todas las pestañas tienen esa columna de ID de entrega para que podamos unir todos los datos. Y como, bueno, si saben Excel, cosas básicas, por ejemplo, es poder filtrar. Coloco un filtro y así es como puedo ordenar, buscar por un ID en específico, por un valor en específico, ¿sí? Si no vamos más, acá podemos ver partes involucradas, que son todas las entidades que participaron de alguna u otra manera en las contrataciones que están listadas en este Excel. Acá tenemos los roles de los que hablamos. Por ejemplo, esta parte fue supplier y tender, que significa que fue proveedor y también oferente. Probablemente se presentó para la licitación y ganó, por eso es proveedor también, ¿sí? Hay varias cosas que podemos ir induciendo así, mirando nada más los datos, y ya que las columnas están en español también facilita muchísimo entender lo que estamos mirando. Nosotros vamos a centrarnos en los contratos. Vamos a hacer un resumen de los contratos del 2020, ¿sí? Por monto y estado. Como el monto, existen dos tipos de monedas, dólares y el colón costarricense. Vamos a estar usando estas dos monedas y los estados posibles. Entonces, así vamos navegando por las pestañas de acuerdo a lo que sea de nuestro interés. Esto, por ejemplo, son artículos contratados, de los contratos que puedo unir por el ID de contrato. Los licitantes, porque sí, un proceso de contratación tiene solo una licitación, por eso podemos encontrar en la primera pestaña, pero pueden haber muchos oferentes o licitantes. Bueno, volvemos a la presentación para ver cómo vamos a hacer este cálculo. Nosotros queremos terminar con esta tabla, con los valores. Queremos saber qué cantidad de contratos están activos por las dos monedas existentes. Qué cantidad de contratos ya se terminaron, qué cantidad de contratos están pendientes todavía y qué cantidad de contratos fueron cancelados. Para eso, vamos a seguir estas instrucciones. Nos vamos a la hoja de contratos y al final, cuando termina la lista de contratos, se puede llegar con control flechita abajo. Nos lleva a la última fila. Nos movemos abajo. La última fila es la 3114. Y vamos a crear los títulos que van a ser cantidad, total, moneda, estado. ¿Sí? Vamos a escribir en una columna cantidad, en otra columna total, en otra columna moneda y en otra columna estado. Y vamos a completar la columna moneda con sus datos, con sus posibles valores, que en este caso es el CRC, USD, pero en combinación con los estados posibles. Puede ser activo, terminado, pendiente, cancelado. Estos son los estados. Y finalmente, ahora voy a hacer yo con ustedes, no se preocupen. Vamos a colocar, exactamente les digo en la celda A3116, la siguiente fórmula. Esta es para contar la cantidad de contratos.
De acuerdo a la columna estados, bueno, vamos a analizar la columna estados. El primer valor de esta función es la columna a ser evaluada, el rango de criterios. Acá arriba esta es la ayuda que sale en Excel. Les va a compartir Andrés estas fórmulas. Sí, gracias Andrés. Y este es el valor de la columna estado que nosotros creamos y le pusimos el valor, por ejemplo, activo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es, vamos a contar si es que el estado de esa columna es igual a este. Vamos a contar si el estado, la moneda de esta columna, que es la columna de monedas, es igual a el que se encuentra en esta celda. Si esto copiamos en esta celda de A3116, lo que vamos a estar preguntando es ¿cuántos, acá sería, cuántos contratos existen con la moneda CRC en estado activo? ¿Sí? Es bajo esta columna de cantidad donde vamos a pegar esa fórmula. Y en la columna de al lado vamos a sumar el monto del contrato. Todos los contratos que tengan este estado y esta moneda van a ser sumados. Entonces el primer atributo de esta fórmula, yo les explico la fórmula, pero Andrés ya les pasa la fórmula toda hecha que tiene que funcionar si colocan en la celda correcta, ¿sí? Entonces el primer atributo de esta función es la columna que tiene los montos del contrato. La segunda columna es la columna a ser analizada primero, el rango de criterios y el criterio. O sea, vamos a mirar de vuelta el estado del contrato, tiene que ser igual a este estado, y la moneda del contrato tiene que ser igual a esta moneda. Les recuerdo que el dólar, esta función de pesos, bueno, este símbolo de moneda es para que no se mueva al estirar, porque ahora vamos a estirar hacia abajo de esta fórmula para que se calcule automáticamente para las otras combinaciones. Ahí va a tener sentido porque estamos armando esta tabla así. Entonces ahora voy a hacer yo esto. Vamos a compartir el Excel de vuelta. Entonces, estoy acá, hago control abajo, me voy. Acá no estamos. Estoy en licitantes. Sí, hay que ir a contratos. Y acá me voy abajo a la última fila, que es la 3114. Y acá voy a crear en las columnas de las que hablamos, que eran cantidad en total, moneda y estado. Y acá cuando queremos completar estas dos columnas nos va a ayudar el Excel porque ya sabe cuáles son los valores que existen. Por ejemplo, CRC Active. Sí, Active ya existe. USD Active. Entonces todos los contratos en esta moneda que estén activos. De vuelta podemos copiar este par abajo y escribir el siguiente era, según la tabla que les pasé, terminated, pending y canceled. Entonces acá escribimos terminated, tiene que estar en minúscula, tiene que ser igualito a los valores de esa columna. Terminated, CRC, pero en mayúscula. Vamos a copiar. Y para el último estado. Pending. Parece que no hay pendings, por eso no me ayudó ahí. Canceled. Canceled ahí. ¿Sí? Hasta acá me están siguiendo.
Tenemos la tabla y ahora tenemos que completar acá con la fórmula para saber la cantidad de contratos bajo estas condiciones. Entonces, si yo me voy a mi presentación, voy a copiar esta fórmula, la fórmula que les pasó a André por el chat. También si ustedes tienen el Excel en inglés, para esta fórmula se usa cont-if. Creo que Andrés también les pasó eso en el chat, en caso de que tengan el Excel en inglés. Solo tienen que reemplazar esa función. Acá vemos cómo toma la columna de estado, que está en azul, va a comparar contra este estado que completamos nosotros mismos, y la moneda, la columna moneda, va a comparar contra esta moneda que nosotros colocamos aquí. ¿Sí? ¿Se entienden? Ahí tenemos 2044 contratos en estado activo. Sí. Además, a partir de acá, como está formulada la fórmula con este valor de que les hablé, yo puedo estirar hacia abajo y me va a seguir calculando bien, tomando bien las columnas, pero va a cambiar, va a tomar los valores de la moneda y el estado de acuerdo a la fila en la que está. Las maravillas de Excel, ¿verdad? Entonces así vamos viendo que la cantidad de contratos por cada estado, por ejemplo acá pending, no hay contratos pendientes. Pero sí cancelados, acá me faltó abajo. Hubo en 163 contratos en Colón costarricense que fueron cancelados. Hubo 87 contratos en dólares que fueron cancelados. Ahora vamos a ver el total, el monto. Suma. Entonces, tengo acá mi fórmula, pego. Vemos que ahora va a tomar la columna de monto, ¿sí? Acá también para ver qué columna es esta, podemos irnos hasta arriba. Podemos irnos a... Ay, no puedo ver acá. Podemos irnos a vista. Vista y movilizar fila superior. Entonces, por más que yo me vaya hasta abajo, sigo viendo a qué columna pertenece este valor. Entonces, estos valores que vemos acá pertenecen al campo monto. Entonces, volviendo a mirar la fórmula, vemos que estamos sumando los montos de los contratos de acuerdo a su estado y a su moneda. Sí, entonces acá también podemos darle ya un formato al monto. Número, por lo menos vamos a separar miles. Y estiramos hacia abajo. Finalmente acá cantidad también podemos sumar y nos tiene que dar el último contrato está en la fila 3114. La primera fila es la fila de la cabecera, entonces en total tenemos 3113 contratos en el 2020. Todos los datos que estamos analizando son solo del 2020. Queremos entonces saber acá la suma total tiene que dar 3113. Perfecto. Acá no tiene sentido que sumemos porque son de monedas diferentes. Otra vez pueden llevar de tarea sumar por cada moneda. Simplemente sería un cálculo más sencillo, ¿no? En vez de combinar con estado, vamos a sumar la cantidad total de contratos por su moneda. Sí, quisiera saber si alguien pudo seguir este tutorial
si pudieron entender el Excel, ¿qué les parece? ¿Les parece muy complicado? Lo más importante es que se den cuenta que al estar a los datos en este estándar, yo tengo un montón de herramientas que puedo, a mi disposición y todas las preguntas que tenga las puedo resolver mirando la documentación, ¿sí? Y puedo saber ya qué esperar en ese campo, qué significa ese campo, qué es lo que estoy analizando, qué significa que no hayan contratos pendientes del 2020. Lo cual, si pensamos hace un rato, tiene mucho sentido porque ya terminó el 2020 y no deberían haber contratos pendientes todavía. Estamos en el 2021 y van a haber contratos pendientes. Sería raro, ¿no? Por ejemplo, porque si nos vamos a mirar qué significa que esté pendiente. Vamos a ver. Que esté pendiente estatus del contrato, dice acá. Este contrato se propuso, pero aún no entra en vigor. Puede estar esperando para ser firmado. Y el Poder Judicial no tiene contratos pendientes. Ya todos fueron o cancelados, lastimosamente, o terminados, o están todavía en ejecución. ¿Sí? Y de esta manera utilizamos el estándar para saber qué es lo que estamos analizando, para entender los datos publicados. ¿Sí? Ah, qué bueno, María dice que sí pudo lograr seguir. Muchas gracias. Qué bueno. De todas maneras, si se les complicó, Andrés también les va a compartir el link del Excel con los cálculos ya finales. ¿Sí? A ver si tengo acá. Sí, ahí está con los cálculos hechos. Entonces en ese link pueden encontrar la misma planilla, en el mismo Excel que estamos mirando, pero con el cálculo que acabamos de ver. Hay infinidad de cálculos que podemos hacer. Se lo estaba mostrando este ejemplo como para interiorizarnos más en lo que significa, por ejemplo, la columna de estado. O sea, el proceso por el que uno pasa cuando está analizando los datos del Excel es mirar qué significa esta columna, qué es lo que si es lo que estoy esperando, ¿sí? Y cómo hacemos eso mirando la documentación. Ok, entonces si tienen algunas preguntas, pueden hacerme en el chat. Pero si su pregunta es muy elaborada o compleja también, pueden enviar un correo a dataopencontracting.org y la mesa de ayuda, o sea, yo y mis compañeros, vamos a ayudarles a responder su pregunta, ¿sí? Lo importante siempre es lograr utilizar estos datos, porque si se publican y no se utilizan, se pierde la finalidad de para qué se publicaron. Ese link no es para... Entonces, ese link no es el correcto, el de la... Acá les paso. Este sí es el link a la planilla, al Excel con los cálculos ya hechos, donde pueden ver todo lo que hicimos acá anteriormente. Entonces, a partir de acá, la verdad es que depende de la habilidad de cada uno con Excel para sacarle provecho a estos datos. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas. La planilla que genera. No generé con Tonkan, Leonardo. La planilla generé con OCDS Kit y luego pasé a
a Excel con el Flatten Tool. Sí, esta es una consulta para los que están escuchando esto y piensan que estoy hablando en coreano. Es una consulta técnica. ¿Cómo hice? Me preguntan cómo hice para pasar los datos que estaban en JSON a Excel. Y usé las herramientas que ya están hechas para los datos que están en este estándar. Una de ellas es la librería para juntar todos los datos, porque el Poder Judicial publica sus datos separados en JSON, o sea, un proceso en un JSON. Y yo descargo, por ejemplo, si hay 3.000 procesos de contratación en el 2020, voy a tener 3.000 JSON. Primer paso que hice, Leonardo, es pasar todos esos release, todas esas entregas a un solo JSON de entregas. Sí, hice un package que tiene todas las entregas del 2020, porque estaban todas por separadas. Yo miraba mi carpeta y tenía un montón de archivos. Todos los archivos uní en uno solo. Al tener todos en uno solo, pasé a Excel con el Flatten Tool. El Flatten Tool es otra librería que se puede instalar y podés transformar a Excel o podés transformar a CSV o a ODS. Cualquiera de ellos, que son equivalentes parecidos a Excel. En el caso de CSV, en vez de tener, como el CSV no puede tener tabs, se generan otros CSVs para las listas. Por ejemplo, voy a tener otro documento aparte que va a tener adjudicaciones y otro documento aparte que va a tener los artículos de las adjudicaciones. Y sí, espero que haya respondido más o menos tu consulta, pero de todas formas, obviamente te podemos facilitar eso por un mail. Te puedo crear un documento colaborativo donde están todos los pasos y vos simplemente corres el código. Sí, podemos crear un tutorial para ese proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber participado. Realmente quiero decirles que estamos muy contentos con la participación que hubo en esta serie de seminarios, porque finalmente esto es lo que importa, que haya gente interesada en utilizar los datos, y espero que hayan aprendido un poco, aunque sea, porque claro, uno puede tener todo el conocimiento en su cabeza, pero transmitir es otra cosa. El arte de enseñar es otra cosa. Espero haberles transmitido mi conocimiento de alguna u otra manera, y estamos muy agradecidos, muy contentos en representación de Open Contracting y de IVOS. Les agradecemos por su participación. También, si por favor pueden completar ahí Andrés les va a compartir una encuesta para saber qué tal les fue. También ahí les comparte los links a los videos de los otros días de los seminarios, del seminario. ¿Sí? Muchas gracias para los que se toman la molestia en completar el formulario, porque nos ayuda a mejorar y hacer cada vez más fáciles, más fácil de entender nuestros seminarios y saber qué es lo que realmente están interesados en ver, quiénes son los que participan, de qué área, si son muy técnicos, si fue difícil de entender, si querían ver en otro formato, con qué dudas se quedaron. Pueden preguntar todo eso, todas las preguntas que tengan pueden enviarnos un mail, o pueden al final del documento escribir y yo voy a ver si les respondo así en el mismo documento a cada una de las preguntas. Bueno, ya estamos llegando a 1 hora, entonces
les agradezco mucho por su participación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido algo. Muchas gracias. Me despido. Hasta luego.